Mi amado amigo y hermano, Dios le bendiga abundantemente. Es un gozo para nosotros el poder compartir contigo en este momento. Hoy tengo la bendición que me acompañe el pastor Jonathan Blanco, así que pastor, unas palabras a los hermanos. Amén, hermanos, Dios les bendiga. También es una bendición para nosotros y un gran privilegio de parte de Dios de compartir con ustedes el día de hoy la palabra del Señor. Yo quiero desatar que los cielos se han abierto sobre su vida, su familia, su trabajo, y que Dios añada cada vez más bendición y revelación a su vida. Amén. Saben, hoy vamos a estar compartiendo algo muy conocido para muchos. Es el Salmo 23, el verso 1 y el verso 2. Uno de los textos más reconocidos en toda la Escritura y en todos los tiempos, Definitivamente. ¿verdad? La palabra dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. La palabra de Dios nos enseña de quién es el pastor de pastores, ¿verdad? Jehová es el pastor de pastores. Dios es el pastor de pastores y Dios quiere conducirnos a delicados pastos. Es ahí donde nada nos va a faltar, porque tendremos el alimento y tendremos todas las cosas que Dios nos enseña a través de su palabra. Cuando nosotros abrimos la Escritura, nos encontramos con que la palabra de Dios está llena de características sumamente valiosas para nosotros. Dentro de ellas, cuando se abre la Escritura, vienen los propósitos de Dios a nuestras vidas. Estos propósitos de Dios están ahí para sostenernos en todo momento, porque la palabra ha sido escrita para toda época, para toda situación, para toda circunstancia. O sea, que en los momentos de abundancia o de escasez tenemos esperanza y propósito en la Escritura. En los momentos de alegría, pero también en los momentos de tristeza, en los momentos de cualquier situación que estemos pasando, dice la Escritura que ella traslada o convierte nuestro lamento en baile. En fin, es hecha para toda circunstancia, todo instante de la vida. Y algo importantísimo, pastor, es que la palabra trae una esperanza inmensa a nuestro espíritu de que Él siempre está a nuestro lado. Sí, amén. A mí me sorprende mucho eso que usted dice, apóstol, en este sentido. La palabra del Señor en ese verso 1 dice: Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y la segunda parte de este verso dice: nada me faltará. Cuando yo puedo tomar esa parte de la palabra, me doy cuenta que trae, como decía usted ahora, apóstol, una palabra de esperanza a mi vida, donde me brinda ese refugio que necesito, ese refugio para saber y entender que no importa el tiempo que esté pasando, no importa la circunstancia que esté atravesando, o ya sea, como bien dice usted, apóstol, en tiempo de abundancia o en tiempo de escasez, de necesidad, yo me aferro a esta palabra en la cual dice que nada me ha de faltar. Y yo, como oveja, puedo decir: bueno, gracias Dios, porque entiendo por eso que tú eres mi proveedor, que eres mi sanador, que eres mi gozo en tiempos de abundancia. Y al entender esto puedo decir: bueno, Señor, estoy completo en ti porque tú eres mi pastor. Amén. Y yo me someto a esto. Amén. Ahora, hay algo también muy valioso, que toda palabra, toda promesa tiene su contraparte. Así es. Y hay unas situaciones ocasionales donde la palabra viene a nuestra vida, pero la tomamos sin entender o sin esa comprensión, vamos a mencionarlo así, sin ese entendimiento espiritual de lo que quiere traer la Escritura a nuestras vidas, porque dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo primero es que Él debe de ser nuestro pastor. Amén. El problema es de que obviamente aquí hay dos elementos importantísimos. Uno es la figura del pastor y la otra es la figura de la oveja. El pastor tiene un propósito, es guiar, pastorear, dirigir a sus ovejas. La oveja tiene un propósito. El propósito de la oveja es dar lana, porque la lana es parte integral de la vida de la oveja. Tiene que dar una lana de calidad, es importante. La lana refleja los frutos, se convierte en el fruto.
que debe de tener esa oveja en su vida diaria. Ahora bien, el punto primero dice, la primera parte que has mencionado, la parte A del verso, Jehová es mi pastor. Ok, si Jehová es mi pastor, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así es. Ok, pero si Jehová es mi pastor, la pregunta entonces que sale es, ¿qué debo hacer para que Jehová sea mi pastor? Es así. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones estas Biblias se encuentran abiertas en el Salmo 23 en los hogares, pero mi pregunta es, ¿Jehová es mi pastor? ¿Es realmente mi pastor? Porque si Él es el pastor, yo voy a estar dispuesto a ser dirigido por Él. Amén. O sea, que lo que Él me diga en la palabra de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, va a ser realmente mi línea de vida. Amén. No voy a hacer lo que dice un versículo, voy a hacer lo que dice la palabra de Dios, porque Jehová es mi pastor. Porque en ocasiones lo tomamos simplemente como la muleta. No, Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero sabemos de que hay muchas necesidades dentro del pueblo de Dios. La pregunta es también, entonces, ¿por qué hay necesidades en el pueblo de Dios? ¿Acaso será que Jehová no es mi pastor? ¿Acaso será que en algunos momentos no estoy dando el lugar a Dios para que sea mi pastor? Porque la oveja entiende, Pastor Jonathan, y sobreentiende que debe de ser guiada. Para eso existe la figura del pastor. Pero si la oveja no es guiada, entonces no es una oveja. Claro. Será otro tipo de personaje, claro, pero no será una oveja. Claro, completamente. Y en esto hay muchas analogías que hasta podríamos utilizar para también tratar de comprender de forma más clara el mensaje. En primer lugar, el pastor es el que habla, y en este caso pues es el Señor quien es nuestro pastor, habla su palabra que ya está establecida, y nosotros como oveja, dice también la palabra del Señor, ¿verdad? Que la oveja reconoce la voz de su pastor. Así es. Y cuando nosotros de verdad decidimos escuchar, que eso es lo que significa, escuchar claramente la palabra del Señor, escuchar la voz del pastor, entonces la dirección empieza a tomar un rumbo que es el que el Señor quiere. Cuando toma ese rumbo, viene esta parte donde le asegura a la oveja que nada le va a faltar. Ahora, ¿cuál es el principio de esto? De que nada nos falte como oveja. Decía el apóstol algo muy importante. Bueno, nosotros como ovejas tenemos que dar un fruto. ¿Qué pasa si el insumo que yo necesito para poder dar un fruto adecuado, un fruto de calidad, que en este caso es la lana, ¿verdad? Que es ese fruto que también el pastor espera de su oveja? ¿Qué pasa si el insumo que yo necesito, en este caso, ¿verdad?, es los lugares de pastoreo, no es el adecuado, no es el correcto? O yo como oveja tomo la decisión de ir a comer ese insumo en otro lado que no es el que el pastor me dijo, que no es el que la voz, yo escuché esa voz del pastor donde dijo, es este lugar donde vas a tomar este insumo para tu fruto, y yo tomo la decisión de irme a otro lado, o tomo la decisión, hasta puedo decirlo, de escuchar otra voz que no es la de mi pastor. Entonces eso va a traer graves consecuencias a la responsabilidad que yo como oveja tengo, que es de dar un fruto correcto y un fruto de calidad. Porque miramos lo que la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Ahora bien, vos atinabas muy interesantemente a esto. El pastor tiene la responsabilidad de llevar a la oveja a delicados pastos. O sea, son pastos jugosos, pastos especiales. Pastos que van a proveer a la oveja todo lo que ella necesita. Ahora bien, también viene una responsabilidad de la oveja, que es comer de estos pastos, porque ella tendrá esa responsabilidad de empezar a alimentarse correctamente de esos pastos. Ahora, bajo la premisa de que efectivamente el pastor está llevando a las ovejas a ese pasto y ya están en ese pasto, y las ovejas determinan a comer de ese pasto, entonces si lo hacen de esta forma, nada le faltará.
porque además, dice la Escritura, estarán junto a corrientes de agua. Amén. Pero esos pastos, pastor, no están en todo lado. O sea, ¿dónde crecen los mejores pastos? Los mejores pastos no crecen en las áreas de valles, sino crecen en las áreas altas. Eso significa que el camino no siempre es sencillo, que el camino no siempre es cerca, que el camino no siempre es algo fácil, o sea, de transitar, de que no hay ya una autopista ahí pavimentada y todo lo demás, sino que hay rocas, hay espinos y situaciones que hay que saltar y pasar para poder llegar a esos lugares altos donde están los alimentos precisos que el pastor ha estado buscando para sus ovejas. Pero en medio de eso encontramos lo siguiente, pastor. Encontramos de que hay ovejas que dicen, estoy muy cansado, ya no quiero proseguir, mejor me quedo aquí en el valle, aquí hay un poco de alimento, yo como acá, vayan ustedes, después me llaman cualquier cosa, si encuentran algo me avisan. Pero pueden que estén muy distantes los pastos y simplemente decidió quedarse en el lugar que no correspondía. Ahora, cuando esto sucede, ¿de quién es la culpa? ¿Del pastor o de la oveja? Entendemos que la culpa es de la oveja, porque no asumió lo que tenía que asumir. Entonces nace esta pregunta a la cual quiero, pastor, que tú nos ayudes. La pregunta es, ¿qué pasa con esas ovejas que no llegan a su destino porque tomaron una decisión incorrecta? Claro. Antes de ir a esta respuesta, quiero reforzar también o agregar un poco más a lo que mencionaba usted, apóstol, ahora. Y es que aquella oveja que toma una decisión porque quiere, por ejemplo, alimentarse rápidamente, ¿verdad? Entonces, esta oveja lo que va a hacer es decir, bueno, ok, mi expectativa es ir a lo llano, porque sí, es lo más sencillo, porque no requiere un esfuerzo, porque no requiere compromiso, inclusive, que es algo importante también a resaltar aquí. Entonces, la calidad del pasto que probablemente vaya a encontrar sea menor. Por ende, en ese principio del proceso natural, el fruto de lo que vaya a generar va a ser menor, de menor calidad. Pero aquella oveja que toma la decisión y esa decisión contiene aspectos adicionales que son compromiso, que es perseverancia, que es persistencia. Entonces, esas ovejas que son llevadas por el pastor en lugares altos, sí, que pasan por caminos probablemente tortuosos o que requieren más esfuerzo, esas ovejas se van a asegurar que van a estar alimentadas del pasto, del mejor pasto, el pasto de mejor calidad, y al procesarlas en su vida, se van a asegurar un fruto correcto. Entonces, diciendo esto, ¿qué es lo que pasa con aquellas ovejas que toman la decisión de no ir a esos lugares de descanso, a esas aguas de reposo, a esos pastos verdes? ¿Qué es lo que sucede con este tipo de ovejas? Puede pasar que esa oveja pierda no solo la calidad de su fruto, no solo, inclusive no solo hasta calidad, probablemente su fruto sea escaso. Su lana, la lana que va a dar, probablemente sea una lana pequeña. Y lo que el pastor está esperando de esa oveja es que más bien su fruto sea abundante, sea visible. Y el otro aspecto también que puede provocar en la oveja es que la oveja tome en algún momento la decisión de determinar, no, la verdad es que estos pastos ya no me sirven y voy mejor a tomar otro camino, otra vía, y ir a buscar otros pastos, inclusive de otro pastor o de otro rebaño. Y la verdad es que eso lo que trae problema es que la oveja al final sea una oveja que no se someta a la voz de su pastor. Y al no someterse a la voz de su pastor, esa oveja acarreará para sí misma problemas,
situaciones y circunstancias que le afecten. Es muy interesante entender que la oveja no tiene la capacidad de entender cuáles son los mejores pastos. Así es. Por eso se ocupa el propósito del pastor de llevar a esas ovejas a esos pastos para que se puedan alimentar de la manera adecuada, de la manera correcta, ¿verdad? Cuando no se alimentan de los mejores pastos, las ovejas se van a enfermar. Padecerán de su estómago, padecerán de otras cosas. Se les podrá caer la lana misma. La lana será más delgada de lo usual. La lana puede ser de que se quede realmente con unos pequeños pelitos ahí nada más. Y las cosas sean complicadas. Dios no quiere que esto ocurra. Así es. El mensaje de la palabra del Señor a través del Salmo es simple: Jehová es mi pastor, nada me faltará si es que efectivamente Él es mi pastor, si es que efectivamente me someto a Dios, si es que efectivamente puedo ser obediente a Dios. Uno de los problemas que notamos el día de hoy dentro del cuerpo de Cristo es la falta de obediencia a Dios. Muchas personas tienen a Dios a flor de labios, pero no hacen lo que Dios dice. No obedecen su palabra, menos se van a someter a Él. Simplemente dicen: no, pues Dios me acepta tal cual yo soy. Es una de las excusas más simples de cualquier ser humano para decir en una palabra más, con palabras más bonitas, que yo hago lo que a mí me da la gana. Así, exactamente. Sencillamente. Entonces, cuando estamos haciendo eso, nos salimos de la cobertura del pastor. Fuera de la cobertura del pastor, entonces sí nos van a faltar cosas. No vamos a estar en campos delicados. No vamos a estar en aguas frescas. Nuestra capacidad de brindar lana es escasa y de baja o mala calidad. Entonces, posteriormente nos andamos quejando de todo lo que nos pasa, buscamos culpables, pero realmente el culpable es la oveja misma que tomó la decisión de salirse de la dirección de su pastor. Así que hoy tenemos una gran enseñanza para todos. Amén. Propósitos del pastor, propósitos de la oveja. Hoy, amado hermano, queremos orar por ti y bendecirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos que esta palabra llegue a tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y bendecimos a tus hijos. Creemos que esta palabra no vuelve vacía, sino hace una obra perfecta. Hoy pedimos, Señor, que tu palabra, que tiene propósito, redarguya, instruya, exhorte, que haga la obra perfecta, para que tus hijos sean bendecidos y sean prosperados en todas las áreas como tú lo deseas. Y que aprendamos a someternos y a ser obedientes a ti en todo instante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Esperamos poder vernos prontamente en otro programa de En Busca del Favor de Dios. Pastor, unas palabras finales. Hermano, Dios le bendiga y que esta palabra que el Señor ha traído a su vida y a la nuestra sea una palabra que podamos atesorar, y no solo atesorar y guardar, sino también ponerla por obra. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.